Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre cómo surgió el primer Consejo Jedi, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular interés. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Darth de Star Wars, nos cuestiona ¿quiénes sabían en los tiempos imperiales que Boba Fett tenía la genética de los clones? Y la verdad, este tema no es tan complicado por las múltiples señales que tenemos en Clone Wars y el resto del canon, Master, ya que muchas personas antes de la época imperial sabían que el hijo de Jango, es decir, Boba Fett, era en realidad un clon idéntico al resto de los soldados clones, aunque uno sin alteraciones. En ese sentido, sabemos que personajes que fueron cazarrecompensas y que vivieron hasta la época imperial, como el Trandoshan Bossk, Aurra Sing o hasta Castas, a quienes todos ellos los vimos en Clone Wars, ellos efectivamente sabían que Boba Fett era el hijo de Jango, porque recordemos que ellos lo ayudaron a vengarse de Mace Windu por haber matado previamente a su padre en Geonosis. Ahora también es seguro asumir que los propios clones que vivieron en la época imperial también sabían de esto, ya que los clones conocían que Jango era su genoma de origen, y sabemos bien que Jango y Boba pasaron varios años en camino antes de que se descubriera formalmente el ejército de clones de parte de la República. De igual forma, otros que conocían esto eran los Sith, ya que tanto Palpatine junto con Darth Tyrannus fue el que orquestó todo acerca de los clones, y por consiguiente Anakin, quien a la postre fue Darth Vader, sabía de esto al haber sido el aprendiz tanto de Kenobi como de Palpatine quienes conocieron esta verdad. Inclusive también los arcos inconclusos de The Clone Wars nos han demostrado que Cad Bane sabía de la identidad de Fett como un clon, ya que a los dos se les ha retratado en múltiples imágenes con Boba Fett no usando su casco mientras ellos dos se enfrentaban a unos Tusken Raiders. Esto fuera de ese enfrentamiento también inconcluso de la serie, donde Cad Bane fue el que le ocasionó la bolladura en el casco a Boba Fett. Así que todo esto aclara el panorama. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Salva67, nos cuestiona ¿de dónde sacó Ezra Bridger su cristal Kyber color verde? Y primero que nada, Masters, debemos recordar que el Jedi Ezra Bridger usó su sable de luz azul en las temporadas 1 y 2 de Rebels, uno que construyó poco tiempo después de conseguir su Kyber en el templo de Lothal con la guía de Yoda. No obstante, el final de la temporada 2, cuando enfrentó a los Inquisidores y al propio Darth Vader en el templo Sith de Malachor, fue ahí que el Lord de los Sith lo desarmó de un tajo y quien destruyó también su sable de luz azul antes de que se apareciera Ahsoka Tano para rescatar a Bridger e iniciar otro combate. Y si nos fijamos bien, el Kyber azul quedó íntegro ahí tirado en el templo, mas no los circuitos del primer sable azul de Ezra. Y es después de todo esto, en los inicios de la temporada 3 de Rebels, que vemos que Ezra construyó un nuevo sable de luz, uno que usó hasta el final de la serie, el cual ya no tenía la dualidad de poder disparar blasters y que además era de color verde. En todos sentidos, el Jedi había abrazado un nuevo camino para sí mismo. Y para serles muy sincero, Masters, no tenemos una historia oficial que nos diga cómo construyó Ezra ese segundo sable o cómo rayos obtuvo ese Kyber verde. Esto simplemente se da por sentado en la serie entre los tiempos que pasa entre la segunda y la tercera temporada. No obstante, creo que las señales están justo ahí en lo que sucede en Malachor en el final de la temporada 2. Porque si revisamos lo que pasa tras haber sido rescatado por Ahsoka, tanto Ezra como Kanan, quien estaba ciego en aquellos momentos, tienen mucho tiempo para poder escapar y salir caminando de ahí mientras destruían el poder del templo. Aquí con esto puede ser que Ezra se haya llevado su Kyber azul y que entre las temporadas lo haya trabajado para hacer un nuevo diseño y cambiarle al mismo tiempo el color al Kyber. Algo que, como sabemos, un usuario debidamente entrenado lo podía hacer, como tal cual nos demostró Anakin con los sables de Ahsoka al cambiarlos de azul a verde. Y lo mismo podría haber pasado con el sable de Ezra, quien ya también en ese punto llevaba 2 años de entrenamiento Jedi con Kanan y quien además previamente había construido satisfactoriamente otro sable. Además, no nos olvidemos que Ezra sabía que el planeta Malachor estaba lleno de cristales Kyber de la batalla que se había dado ahí previamente entre cientos de Jedi y Sith milenios antes.
ya que si lo recuerdan también vimos curiosamente que él levantó un sable de luz cruzado color verde. Así que como podemos ver, las señales están ahí en Malachor para que Ezra pudiera construir su segunda espada color esmeralda. Es así que nuestra tercera pregunta desde Patreon, el aprendiz Sith Matías Ramírez nos cuestiona cómo llegó Obi-Wan a la Orden Jedi. Y a decir verdad, se conoce muy poco tanto en Legends como en el canon actual de cómo los Jedi reclutaron de sus padres a un niño Obi-Wan Kenobi. Claro, sabemos que nació en el planeta Steujon en el año 57 antes de la batalla de Yavin, es decir, 25 años antes de la amenaza fantasma. Lo interesante de esto es que en el canon Obi-Wan fue traído al templo de los Jedi a los 3 años de edad, un tiempo un tanto inusual porque los aprendices de ese tiempo eran traídos al templo en Coruscant por los buscadores Jedi a los 6 meses de edad. Así pues, en sus primeros días fue entrenado en las artes básicas junto con otros niños Jedi muchos años antes de volverse el discípulo oficial de Qui-Gon Jinn. Y en cuanto a Legends Masters, la historia es casi la misma. La diferencia es que ahí sí se conoce que Obi-Wan venía de una familia de humanos moderadamente acomodados, justamente del mundo de Steujon, y que así fue entregado a los Jedi en una temprana edad, aunque no se conoce el momento exacto ni su edad a diferencia del canon. Así que con esto podemos entender que lo que le pasaría a Kenobi sería idéntico a como hemos visto en otros bebés Jedi. Él pues fue entregado por sus padres por iniciativa propia ante un buscador de los Jedi que previamente había identificado su sensibilidad de la fuerza. Por eso podría llegar a la Orden Jedi. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Juan José Páez nos cuestiona por qué los Jedi eran tan fáciles de detectar y los Sith no. Y esto se debe a varios factores. Lo que hemos visto en las películas siempre ha estado diferenciado por el número de Jedi o Sith que había, ya que no nos olvidemos que en un cierto momento hubo miles de Jedi en la República y solo 2 Sith porque ellos seguían la regla de 2. Eso, por pura matemática, hacía que fuera mucho más difícil que los Sith fueran descubiertos. No obstante, sabemos también que grandes maestros Jedi estuvieron junto con Darth Sidious cientos de veces y nadie detectó su energía oscura. ¿A qué se debía esto? Y el maestro Yoda ya nos lo había dicho desde el episodio 2, que el lado oscuro lo nublaba todo, inclusive cegando la visión luminosa de los Jedi. Pero esto, Master, se debe a la propia naturaleza de los dos lados de la fuerza. No es que simplemente la luz sea el lado de los buenos y la oscuridad del lado de los malos. Uno sí simboliza sabiduría pura y el otro conocimiento en búsqueda de poder. Pero también la filosofía de los seguidores de la luz significa un aspecto de tranquilidad y de alcanzar un estado de conciencia y de maduración más amplio para iluminarse a sí mismos y a los otros. Eso es clave para ver más allá de lo evidente, porque la luz busca aclarar el camino de forma desinteresada para todos, mientras que el lado oscuro, por regirse en las emociones, es todo lo contrario. Defiende el secretismo y sobre todo las técnicas ocultas. No por nada también se le conoce como el lado ocultista de la fuerza. Y esto por obvias razones hacía que un Sith con el debido conocimiento oscuro pudiera esconderse de un Jedi finamente preparado. Y más aún en la época de la regla de los 2 en la República o en el Imperio. Porque esta regla focalizaba el poder en solo 2 Sith, el maestro y el aprendiz, a diferencia de los miles de Jedi que había. Por eso, a menos de que un Sith se revelara abiertamente, sería muy difícil para un Jedi detectar uno. Y esto lo vimos muy claramente tanto en Legends o en el canon, y se repitió una y otra vez en diversos maestros de los Sith, tanto en Darth Plagueis, en Darth Tyrannus antes de ser descubierto, y también en el propio Darth Sidious. Es así que llegamos a nuestra quinta y pregunta final que titula el video, proveniente de aquí de YouTube del Master Max Aramburu, que nos cuestiona cómo surgió el primer Consejo Jedi. Y como sabemos muy bien en el canon, hasta este punto del 2020, no se ha explorado para nada los tiempos de la antigua república, salvo en detalles muy breves de los primeros Jedi de Acto relacionados a la tercera trilogía. No obstante, es el propio universo de Legends el que nos ofrece un panorama mucho más claro de cómo surgió el primer Consejo Jedi. Recordemos que en los tiempos del final de la república, el Alto Consejo Jedi era el máximo orden que regía desde la cima del Templo Jedi en Coruscant a todos los individuos y los asuntos de la orden. Uno que estaba compuesto en esos tiempos por 12 sabios maestros Jedi. Y en los tiempos de las precuelas, este consejo estaba compuesto por 5 miembros permanentes que tenían un puesto de por vida en él, al igual que otros 4 miembros de largo plazo que servían en él hasta su renuncia o retiro voluntario. Y finalmente había 3 lugares de miembros que tenían periodos sumamente limitados. Y esta tradición en el consejo se remontaba por lo menos a los últimos 4000 años en la antigua república, hasta los tiempos de antes a la guerra mandaloriana. E incluso también existía
existía en tiempos más antiguos, porque recordemos que los Jedi siempre buscaban deliberar y negociar en completa paz entre ellos. Y se sabía que en esa época del año 4000, el Consejo, tal y como lo conocíamos, seguía operando en la capital. Pero recordemos también que los Sith llegaron a invadir la República en los tiempos de Darth Malgus, destruyendo y matando a los miembros de ese antiguo Consejo Jedi en Coruscant, entre los cuales estaba el maestro Ben Salo. Él, pues, fue uno más de los maestros del Consejo que mató Malgus en su invasión. Y esa destrucción, que se dio alrededor del año 3700 antes de la batalla de Yavin, provocó que otros consejos que existían previamente en diferentes academias o templos Jedi por distintas partes de la galaxia tuvieran un rol más importante. Aquí, Master, debemos tomar en cuenta que ya se habían formado consejos en distintos lugares, como en la Academia en Taris, donde existía un consejo de 5 integrantes, o también en el propio templo en el planeta Titan, a donde se movió el consejo tras el primer saqueo en Coruscant. Y de igual forma, desde el año 4000, antes de la Guerra Civil, existía también el Consejo del Enclave Jedi en Dantooine, uno que en los tiempos antiguos fue presidido por el maestro Bodo Siosk Baz, quien justamente fue un importante maestro Jedi que entrenó al mismísimo Exar Kun antes de pasarse al lado oscuro. Y se sabe que este consejo en Dantooine era conformado por 4 distintos maestros Jedi. Lo curioso, pues, es que todos estos distintos consejos Jedi operaban de forma totalmente independiente al de Coruscant y tenían rectoría sobre los diferentes discípulos en sus academias. Y como podemos ver, Masters, en el pasado los Jedi estuvieron más descentralizados del poder en Coruscant, en una galaxia que estaba mucho más dividida por las distancias y también por las guerras del pasado antiguo. Por eso había distintos consejos que operaban en ciertas regiones galácticas. No obstante, los Jedi ya tenían una tradición de deliberación siguiendo el lado luminoso entre ellos. Pero justo la evidencia más antigua de la cual se tiene registro de un consejo Jedi está justamente en los tiempos donde aún los practicantes del lado oscuro y el luminoso no se dividían entre ellos. Y me refiero, claro, a los tiempos que existió la Orden Jedi, una que estaba ubicada en el planeta Titan, siguiendo a ambos lados de la fuerza, y que fue fundada hacia el año 36.000 antes de la batalla de Yavin y que permaneció unida hasta el año 25.700, cuando ya ahí se transformó en la Orden Jedi como la conocemos. El caso es que en los tiempos de los Jedi antiguos existió lo que se conoce como el Consejo Jedi, también nombrado como el Consejo de los Maestros. Y este consejo se ha representado algunas veces teniendo audiencias desde tiempos antiguos siguiendo esa misma estructura de mesa redonda. Pero lo importante es que el número de sus integrantes variaba al de otros tiempos, ya que estaba conformado por los 9 grandes maestros que eran los encargados de los diferentes templos de aprendizaje que existían en Titan. Y en esos tiempos, los 9 templos que se especializaban en 9 cosas distintas eran los siguientes: el templo del balance, donde se estudiaba esa dualidad de la fuerza, o también tenemos el de la ciencia o el de la sanación. Otro más era el templo de las artes, o también el de las artes marciales. Y los Jedi también tenían un templo de forja donde creaban sus armas, al igual que la Academia de los Padawans, que era otro templo dedicado a los menores, o también el templo de las habilidades de la fuerza, y por último el templo del conocimiento. Como podemos ver, los orígenes de la Orden Jedi y su consejo original de 9 maestros estaba basado en representar cada una de estas 9 áreas del conocimiento que los Jedi de Titan, en completo balance con la fuerza, estudiaban, lo que nos dice que la primera representación de los Jedi unidos en un concilio trató de representar justamente 9 caras distintas del conocimiento que ellos veían esenciales. Había, pues, los Jedi que eran más filósofos o artistas que otros, u otros individuos más definidos por la batalla o al desarrollo de las habilidades internas. Y por eso, pues, había un máximo representante de cada templo o de esas artes, que a su vez representaba esa área de estudio ante todo el consejo de los 9 Jedi. Así que con todo esto podemos entender más claramente cuáles fueron los fundamentos originales para que surgiera el Consejo Jedi, que se transformó de gran manera en los milenios posteriores a la Orden Jedi original. Pero si también quieres saber de quién controló Tatooine tras la muerte de Jabba el Hutt, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.